noches a todos y a todas. Hoy comenzamos la emisión de nuestro nuevo programa Faro Latinoamericano. Faro Latinoamericano nace gracias a la creación de una cooperativa de comunicaciones, el Faro, para que se constituya en la voz y el micrófono de toda Latinoamérica. Recorreremos todos los países de Latinoamérica, entrevistaremos a todos aquellos que necesiten ser voz y emitir un mensaje. Entrevistaremos a afrodescendientes, a campesinos, a intelectuales, actores, artistas, escritores y a todos aquellos que necesiten decir algo. Por cierto, esto también es un aporte a la contrahegemonía mediática. Así que todos los jueves los esperamos a las 20 y bueno, nos estaremos encontrando a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Alberto Mas, gran compañero, antiguo compañero, iba a decir viejo, queda muy feo decir viejo, antiguo compañero de militancia, compañero de la comunicación. Vamos a contarle a nuestros escuchas que Alberto Mas es periodista, es docente, es analista y es miembro del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Así que bienvenido al Faro Latinoamericano. Hola, buenas tardes. Un gusto de poder compartir con ustedes este espacio, compañeros. Realmente muy agradecido de la comunicación. Sí, y bueno, y éxitos con la cooperativa. Éxitos con la cooperativa. Muchas gracias. Y bueno, sos el primer invitado del primer programa, de la primera temporada de Faro Latinoamericano. Ni más ni menos. Así que arranquemos hablando de un poquito de la situación. A ver, hablemos de la patria grande. Decíamos fuera de cámara hace un rato y lo compartimos con los oyentes, digo, y con los televidentes también, porque esto es con imagen, ¿no? Digo, pasan muchas cosas en la Argentina, pero pasan muchas cosas en la región. Petro, Boric, se viene la elección de Lula, la economía venezolana que crece. Hablemos un poquito de Cuba. Bueno, Cuba, como sabemos, está atravesando una situación muy complicada en lo económico, producto esencialmente de ese genocida bloqueo que Estados Unidos le impone desde hace 60 años, que previo a la pandemia Trump agregó 243 nuevas medidas a las que ya existían, dio marcha atrás a todo lo que se había podido avanzar y negociar con Obama, y después cae la pandemia, que genera en Cuba una situación económica terrible porque se le cae su principal hoy fuente de ingreso diario, que es el turismo, porque Cuba, cuidando la salud de la población, cuidando la vida de la población y obviamente de los turistas, cerró el turismo con la pandemia. Y eso indudablemente generó una situación económica muy complicada que lentamente va tomando un ritmo y digamos, está volviendo a retomar un nivel diferente al que hubo durante estos últimos 2 años. Ya en lo que va del año han llegado casi 900.000 turistas, y en medio de todo esto hay cosas que tenemos que destacar de Cuba, que es en pandemia, bloqueado, con su Producto Bruto Interno achicadísimo porque no había turismo, desarrolla 3 vacunas, 5 candidatos vacunales, de los cuales 3 llegan a ser vacunas, aplica a toda su población un preventivo para levantar el sistema inmunológico previo a la vacunación. Se vacuna a toda la población y es uno de los países con menor índice de fallecidos y de contagiados del mundo. Para tener una idea,
es casi la quinta parte por millón de habitantes de los que hemos tenido en Argentina. O sea, Cuba tiene menos muertos y menos infectados que los países del primer mundo, menos que en Estados Unidos, la quinta parte de los que tuvo Estados Unidos. Eso en medio del bloqueo. Y a eso sumale hoy el problema de la guerra ruso-ucraniana, que produjo un aumento de los commodities y fundamentalmente de los alimentos muy grande, y Cuba como importador de alimentos se encuentra, bueno, entonces en una situación complicada que se va revirtiendo. Y se han tomado medidas en los últimos meses donde hubo cambios en la cuestión financiera respecto a las monedas internacionales, donde se ha ampliado la producción a nivel de pequeñas y medianas empresas y de cooperativas no agropecuarias. Se avanza, en el caso con Argentina, se está avanzando mucho en acuerdos que tienen que ver con la producción agropecuaria. Entonces, hay, como quien dice, perspectivas muy alentadoras hacia adelante, más allá de que se está atravesando una situación muy difícil. Un día falta huevos, al otro día falta carne, al otro día falta pollo, eso nadie lo va a negar, pero como se dice, nadie se acuesta sin haber almorzado, merendado y cenado, ¿no? Y los chicos van a la escuela y ningún chico deja de dormir en su casa, no duerme nadie duerme en la calle. O sea, y aparte hay un desarrollo y un avance en algunas de las cuestiones de que para nosotros por ahí a lo mejor son comunes o normales, que en esta situación en Cuba se hace muy difícil, pero se está avanzando en la cuestión, la comunicación tecnológica. Hoy si caminás por las calles de La Habana o de cualquier ciudad de Cuba, te vas a encontrar a los chicos con sus celulares, con sus notebooks, ya los lugares que antes eran zonas wifi, que eran las plazas y demás, hoy prácticamente están reducidas en la cantidad de gente que va. ¿Por qué? Porque ya hay conexiones a niveles locales, en las casas, no solamente en las empresas, sino también en las casas. Está la cuestión esta de los datos móviles, los paquetes de datos móviles que ya acceden con el celular directamente. O sea, hay un avance en todas estas cuestiones, a pesar, digo, de este genocida bloqueo que sigue siendo efectivamente y concreto. Y hoy hablábamos fuera del programa, en la preproducción, del tema del avión venezolano. Y bueno, este es uno de los problemas de la extraterritorialidad de las leyes que aplica Estados Unidos sobre Cuba, sobre Venezuela. Es decir, el que no le hayan provisto de nafta al avión, ni siquiera YPF no lo hizo, más allá de la empresa extranjera, YPF no lo proveyó, se hicieron cargo de un mandato, de una ley extraterritorial, que eso es algo que debería discutirse incluso políticamente a nivel de lo que es la política argentina. Y por otro lado, acá te encontrás con que, por ejemplo, Mercado Pago, que es una empresa nacional, entre comillas, más allá que el dueño se haya ido a vivir al Uruguay para pagar menos impuestos, Mercado Pago, si alguien osa querer transferir su cuota social a la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires, que son 300 pesos, le anula la cuenta y le pide explicaciones de cuáles son sus relaciones con Cuba, sus relaciones económicas con Cuba. Y estás hablando de una transferencia de una cuenta en la Argentina a otra cuenta en la Argentina, totalmente legal y en bancos nacionales. Y eso ocurre. Nadie... Claro, Alberto, retomando el tema del avión, ¿no? Que no solamente se trata de ese monstruo que es un Boeing 747 gigantesco, un avión casi te diría de carga,
quedaron rehenes una cantidad infernal de tripulantes, ¿no? 14, 15, no me acuerdo exactamente, pero una cantidad muy importante de personas rehenes de esta situación y que, bueno, están en una especie de limbo, ¿no? Mira, esto no tiene sustento jurídico. Lo peor es que no tiene sustento jurídico. Primero porque lo detienen y... ¿Por qué? Porque van a averiguar, Claro. van a buscar las pruebas de que está cometiendo algún tipo de ilícito. O sea, no hay pruebas, no hay condiciones. Es más, el avión se lo deja salir, y te decía hoy, sin proveerlo de combustible, con lo cual puso en riesgo, porque este tipo de jumbo tiene que tener 20.000 litros mínimo de combustible en sus tanques para estar volando, y cuando salió ya tenía 17.000. Y no sale de Ezeiza para ir a Uruguay, autorizado el vuelo, autorizado el aterrizaje. En el vuelo le cambian y le niegan la posibilidad de llegar de aterrizar en Uruguay, lo que es una locura terrible. Es decir, pusieron en riesgo el avión, la vida de los tripulantes y además no sabemos de cuántos más, porque si el avión se cae, anda a saber dónde se cae. Entonces, en principio eso. El motivo que no le entregaron combustible, y porque le dijeron que se sancionaría porque la ley norteamericana, estamos en la Argentina, y además una falta de decisión política en lo nacional, porque, digamos, levanto el teléfono, si tengo poder político, levanto el teléfono, lo llamo al presidente de YPF y le digo, estoy firmando el decreto de tu despido si no le cargas nafta al avión. Es una decisión política. Entonces, acá se suman muchas cosas. Además, tenemos que sumar quién es el juez Villena. Porque además eso no se habla. Juez Villena, en principio, un juez egresado de la Universidad Católica, con estrechos lazos con la derecha católica argentina, pero además un tipo que está denunciado por blanqueo de dinero. Un tipo que tiene una denuncia encima porque compró una casita de $800.000 y no pudo explicar de dónde sacó los $800.000. Hubo un juez que, como dicen en tribunales, porque ahí en los pasillos de tribunales comentan, siempre cae parado. Tipo, siempre cae parado. Y ustedes fíjense, actuó en el tema de las espías ilegales. Los juzga, no los juzga, los trata mal, después los trata bien, después los deja pasar. Es decir, va y viene de acuerdo a cómo viene soplando el viento del lado que viene soplando el viento. Entonces, estamos con un juez que además es algo que, bueno, estamos hablando de la justicia argentina, que en estos días, con este tema del juicio a Cristina, quedó total demostrado que estamos todos viviendo en libertad condicional acá, porque no hay explicación para estas cosas que están ocurriendo. Tenemos a Milagro Sala presa, tenemos a Pepín Cascarón, que está en Uruguay, fugado. Entonces, bueno, es la justicia que tenemos. Entonces, si la justicia es una injusticia real, el poder político tendría que estar tomando otro tipo de decisiones. Y acá podría haberlo hecho. En el caso del avión, podría haberlo hecho tranquilamente. Entonces... Recién hablabas del tema de Cristina y lo del juez y lo del fiscal, en realidad, digo, generó repercusiones en toda la región. En toda la región hubo manifestaciones de solidaridad y de crítica a este lawfare que según el fiscal Luciani no existe, que según los medios hegemónicos no es tal, ¿no? Digo, aparentemente en la región e incluso en Europa, porque he visto algunas declaraciones de Pablo Iglesias y de algunos
dirigentes europeos que hablan de lawfare para referirse a lo que pasa en la Argentina y lo que ha pasado en la región con Lula, ¿no? con Correa en Ecuador. Es algo parecido, digo, estas repercusiones también se han dado en Cuba y en Venezuela. Sí, sí, mira, acaba de salir un documento que no alcancé a leerlo antes de entrar al programa. Acaba de salir un documento donde gobiernos de la región, los gobiernos progresistas de la región, están junto a Alberto Fernández precisamente apoyando a Cristina Fernández en esta situación y denunciando porque además, cuando hablamos del lawfare, estamos hablando de la punta del iceberg, porque tenemos que empezar a plantearnos lo que hay más abajo. Tenemos que empezar a plantear los cursos que se dio para jueces y para fiscales en la embajada norteamericana, a los cuales Villena iba, ¿eh? Vamos a aclarar, Villena iba. Me hace acordar a la Escuela de las Américas, porque sí, mira, Adriano lo escribía y yo lo pensaba. Me hace acordar a la Escuela de las Américas, sí. Claro, pero desde el 2000 que vienen habiendo cursos del FBI y el Departamento de Justicia norteamericano y la DEA con jueces y fiscales de todo el continente, no solamente de Buenos Aires. El juez que condenó a Lula era también, ha sido concurrente con la cocarda de asistencia perfecta de estos cursos. Entonces, acá estamos dentro de un proyecto mucho más grande, orquestado y generado desde Washington, desde el Departamento de Estado norteamericano. No nos olvidemos cuando John Kerry en el 2005, ahí en el Congreso de Estados Unidos, dijo, tenemos que empezarnos a ocupar de nuestro patio trasero. Y lo dijo con esas palabras. El patio trasero somos todos nosotros. La invasión de ONGs financiadas por la USAID, la NET, que son realmente el dinero de la CIA llegando a la... Agarren todos los funcionarios que tuvo Macri en su gobierno, todos tienen una ONG. Hablemos de Tagliaferro, el que fue intendente de Morón, tesorero de la NET. Claro. Personaje que estuvo en el golpe a Chávez en el 2002, personaje que estuvo en el golpe a Zelaya, personaje que estuvo en Haití. Es decir, nadie habla de todas estas cosas, es decir, responde a un proyecto que va más allá. Es decir, hoy es cuando hablamos del neoliberalismo, que no es neoliberalismo, es el conservadurismo entreguista total. Histórico, sí. ¿Por qué esta runfla se formó alrededor del macrismo? Ni siquiera es la vieja oligarquía terrateniente argentina, que tenía un proyecto nacional, que podría ser antipopular, antiobrero, todo lo que quieras, pero se enfrentó a Estados Unidos cuando Estados Unidos en la conferencia internacional financiera de 1850 y pico quería instaurar el dólar para todo el continente. Ellos es decir, Alberto, estuve anotando algunas cosas porque es interesante pensar... Perdón, déjame que yo creo intuir hacia dónde ibas, Alberto. Es decir, decías, había un proyecto de nación que desapareció y hoy los representantes de esa clase social tienen una convicción colonialista y de entreguista totalmente. Quieren ser los administradores de los recursos. Que después lo charlamos, porque no quiero que se pierda la pregunta de... Lo que está en discusión hoy, y hay que empezar a decirlo, es quién se va a hacer cargo de distribuir los recursos naturales, energéticos y demás. Perdón, Adrián. Esa es la discusión. Para cerrar eso, hay que empezar a tener claro quién es el enemigo. Porque entonces, a partir de que vos tenés claro quién es el enemigo, actuás.
Porque si no, queda en esto, le vas a decir a las 8 exportadoras que manejan todos los puertos del Paraná y sigan sacando los granos por declaración jurada, y después me tiro de los pelos porque no entran dólares al Banco Central. Sí, claro. Sí, sí, así es. Si vos no tenés claro cómo actuar con el enemigo, porque el problema es ese, no lo considerás tu enemigo. Con el enemigo vos discutís, te sentás, pero tenés claro cuáles son los objetivos de él y los tuyos. Cuando vos considerás que el otro puede ser un aliado, es diferente. Y acá se está pensando en que las grandes multinacionales, conducidas por esos fondos de negocios que se han armado a nivel internacional, BlackRock y todos esos, van a venir a traer la prosperidad para la Argentina, es porque indudablemente o sos cómplice o sos un estúpido. O querés ser socio, no sé, o te querés asociar, claro. Digo, o sea, Sí, o sos claro. cómplice o querés que te paguen un sueldo. No sé, Entonces, tenés una clase política que es cómplice o es estúpida. No quiero llegar a quedarme cerrado en esa posición. Quiero pensar que hay una clase política nacional, popular, revolucionaria, latinoamericanista, que piensa en una construcción porque además hoy no podemos pensar en una construcción tampoco aislada, nosotros tenemos que pensar en un desarrollo regional. La contradicción principal, diría un marxista hoy, es la regionalización contra la globalización. Y nuestra región es América Latina y el Caribe. Claro, claro. Alberto, y acá abrís un juego No, sí. fantástico, ¿no? Porque, mira, empezamos hablando, digamos, refiere Gustavo a la Escuela de las Américas como aquel antecedente, bueno, no tan lejano en términos históricos, ayer nomás. Y estaba pensando en todas estas ONGs de la derecha, a las que son tan afines y tan gustosos de mostrar y de poner en foco y de promocionar, ¿no? Que no es ni más ni menos que esto. Y también esto me hace pensar en los enclaves mafiosos que constituye esta derecha absolutamente angurrienta. Y la pregunta que podría ser es, ¿hay alguna derecha que no sea angurrienta y quiera siempre más, y se ponga en ese lugar del patrón, en ese lugar del señor feudal para pisarnos lo más que puede, quedarse con nuestros recursos? Por otro lado, nosotros, Sudamérica tiene dos enclaves de la OTAN. A ver, Guayana Francesa, que es la OTAN en nuestro territorio sudamericano, ¿no? Hacemos frontera con ellos, y las Malvinas, otra frontera de la OTAN en nuestro, eso es mucho peor porque es directamente a costillas de una invasión, ¿no? Entonces, la verdad que estamos complicados. Y lo último que yo te quisiera preguntar es, a ver, apareció la DEA ahí, ¿no? Como uno de las organizaciones de esta derecha siniestra, que no se puede hablar de derecha sino de cosas siniestras y malvadas, y Petro, ¿no? Entonces, estaba pensando, ¿cómo será esta relación, esta tensión entre Petro, que tiene un gran desafío en su gobierno, que recién inicia, y la cuestión de la DEA, absolutamente instalada en Colombia, ¿no? La DEA y las 9 bases. Y O bueno, sea, sí, claro. Sí, yo claro. la situación política con la que se encuentra Petro es tremenda. Ellos, probablemente una situación social violenta instaurada, porque además esa violencia es la que favorece al proyecto del Plan Colombia, obviamente, que es Claro. el control de Colombia y mantenerlo como productor del gran negocio de la droga. Yo creo que ahí viéndolo desde afuera, te digo, no me gustaría estar en sus zapatos, como diría un amigo. Y realmente
Y yo creo que él está planteando hoy varios elementos sobre los cuales va a trabajar, es decir, la cuestión de la paz hoy es fundamental. Ahora, el lugar que van a jugar los movimientos sociales en todo esto, cómo va a poder armar toda esa estructura hacia el interior de la Colombia, porque Colombia tiene millones de campesinos desplazados por la droga, por la violencia que generan los paramilitares. Es decir, y tenés una cuestión social muy explosiva. Lo importante de todo esto es que realmente hay una decisión de las masas de construir una nueva Colombia. Va a ser una disputa muy dura, y volvemos a un tema, con 9 bases adentro y la de adentro, muchas cosas van a ser muy difíciles. No me gusta hacer futurología, pero me parece que la disputa cultural va a ser el eje de toda esta batalla que queda por delante y que va a ser muy larga, porque indudablemente Colombia es una enclave militar, narcomilitar, te diría, porque además es el gran negocio de Estados Unidos, porque con toda la tecnología, toda esa millonada de plata que entra y se realiza y se regenera en Estados Unidos, no la pueden seguir. Porque si vos querés terminar con el negocio de la droga, por un lado, blanquea algunas situaciones, legalizala, como hay algunos que lo proponen, pero por otro lado, seguí la ruta del dinero. Si vos seguís en la ruta del dinero, vas a encontrar quién blanquea la plata de la droga. Entonces, ¿quiénes son los que generan? Entonces ahí se genera un circuito donde los grandes sectores financieros estadounidenses no quieren terminar tampoco con la droga en Colombia. Entonces, bueno, pero lo importante es esto. Primero, porque ¿cómo surge Petro? Petro surge después de muchos años de lucha que fue en todos los términos, de masa, acordémonos del asesinato de Gaitán, después los años de la guerrilla, no solamente la FARC, el ELN, pero anterior también una guerrilla, la guerrilla más antigua quizás del continente, que quedó en un impasse ahí, que ninguno, si no se podía avanzar, pero tampoco se retrocedía, las masas apretadas en medio de toda esta lucha y que vuelve a surgir y toma las calles. Si este proceso se dio porque las masas tomaron las calles. Claro. Pongámosle el nombre que querramos, ¿no? A lo mejor yo hablo muy en términos de mis canas setentistas, pero la realidad es que las masas salieron a las calles. Me quedan 2 minutos para cerrar este bloque con vos y no quiero, y esta entrevista, por supuesto, no tengo que participar del primer bloque, del primer programa, te vamos a seguir convocando, Alberto, pero digo, yo tomé nota de varias cosas que fuiste diciendo. En Cuba con los celulares, con internet, las mejoras, en materia económica, hablábamos de Venezuela y también decíamos que crecía la economía en Venezuela, hablábamos ahora de Colombia, de las bases militares, pero también de las ONGs que en toda Latinoamérica, porque es más fácil penetrar con una ONG que instalando una base, ¿eh? Hay que estar atentos a eso. Y en la nueva los jueces, la justicia, el partido judicial y las ONGs. Y la religión. Porque hay grupos religiosos que se dedican a hacer política pro Washington y no cuestión que tenga que ver con... La religión es que es una gran ONG, una macro ONG. Por eso digo, todo esto, para poder visibilizar todo esto, es que se ha creado el Faro como cooperativa productora de contenidos audiovisuales, porque para aportar, ¿no?, a un montón de otros colectivos que lo hacen, pero necesitamos también empezar a disputar esa hegemonía que tienen los hoy medios hegemónicos, pero con medios que sean... Y te tiro un tema para que tratemos, después.
¿Qué pasaría con la hegemonía norteamericana que mantiene en el control de los océanos? El caso, o fíjate, Puerto Rico, Guantánamo, Guayana, Malvinas, controla todo el Atlántico. ¿Qué pasaría y por qué entonces vamos a entender tantas agresiones contra otro país pequeño como es Nicaragua? ¿Qué pasaría si se arma ese canal en Nicaragua con capitales chinos que hiciera eje con el puerto de aguas profundas de Mariel en Cuba con esa hegemonía? Claro. Lo dejamos para la próxima. Para dejar algo para después, ¿viste? Así es. Claro. De nuestro país, hablamos de toda la soberanía. Así que, Alberto, nada, muchas gracias por haber participado de este primer programa de Faro Latinoamericano. Invitamos a todos a que se queden, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con muchos más entrevistados. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes por permitirme estar acá en este primer programa y bueno, siempre con ustedes. Un abrazo. Gracias. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin Chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin Chamullo, Jorge Pardés, Adriana Cerdín, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Latinoamericano, esta vez recibimos a la querida compañera Raquel Pina desde Estados Unidos, exactamente desde Columbus, Ohio. Así que vamos a presentarla. La compañera Raquel es máster en estudios culturales latinoamericanos, docente en la Universidad Estatal de Columbus, traductora y analista. Así que bienvenida, compañera Raquel, ¿cómo estás? Gustavo Cano y quien te saluda, Adriana Cerdín, te damos la bienvenida. Hola Gustavo, Adriana, bueno, muchas gracias y como siempre le agradezco a Adriana acá la atención de considerarme para este diálogo, que siempre digo diálogo nacional y en oportunidades latinoamericano, y en este momento creo que dadas las condiciones geopolíticas es un diálogo continental para ver qué vamos a hacer con nuestro planeta, ya no con un país. ¿Qué es lo que vamos a hacer de acá en más? Tiempos de decisiones, ¿no? Claro, claro. Entonces, tal vez podríamos comenzar conversando acerca de, bueno, creo que la última vez que nos vimos en otra etapa fue durante el gobierno de Trump. Pero, como hubiera dicho un expresidente, pasaron cosas y hubo un cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de ahí, ¿qué nos podés contar? Bueno, comenzó la pandemia. La pandemia, claro, bueno, bien, yo creo que nos habíamos visto ya en el gobierno del presidente Biden, pero no importa, sí, lo que ocurre, lo que vemos en el panorama político al interior de los Estados Unidos es muy similar a lo que ocurre en muchos otros países. Hay una fragmentación enorme, hay los medios de comunicación, hay una concentración espantosa, después emergen las redes también en el tema comunicativo, entonces hay toda
un movimiento de placas tectónicas en los modos y usanzas, en cómo nos enteramos de las cosas y cómo nos conectamos y nos comunicamos. Viene la pandemia, y esto, algunos siempre me dicen los compañeros, pensamos que íbamos a salir mejores, y no, parece que estamos peor, pero claro, es lo que ocurre, lo que les planteaba recién, es un tiempo de crisis, ¿no? Es decir, hay un reacomodamiento increíble en todo el planeta, y lo que ha ocurrido con el presidente Biden es que asume con un montón de promesas y una plataforma muy interesante. Recordemos que Bernie Sanders tiene que bajarse de su carrera electoral, cuando aparece la pandemia, cambian las condiciones materiales y sabe que no va a poder hacer territorio. Sin territorio, Bernie Sanders no tiene plan de campaña, porque lo que no tiene él es lo que sí tienen los partidos tradicionales en Estados Unidos, que es el dinero que aportan las grandes corporaciones, tanto las financieras como el resto, ¿no? Bueno, cada uno tiene su apoyo, percibirán desde allá que tenemos a los nacionalistas que se enfilan atrás de Trump, algunos con mucha reticencia, porque bueno, el presidente Trump, saben que acá no le decimos expresidentes, son presidentes, ¿no? Entonces el presidente Trump tiene sus particularidades, para ponerlo de un modo elegante, y abreva en justamente un nacionalismo que es xenófobo, que es racista, que es en muchas ocasiones, bueno, muy machista, con todas las características que tiene un país como Estados Unidos, que tiene 5 grandes regiones culturales, y esta gran división entre las zonas rurales y las urbanas. Luego tenemos el Partido Demócrata, que en este momento yo siempre intento que lo visualicen un poquito diferente. Es casi, en este momento, yo te diría, esto es me atrevo yo a decirlo, que es casi como un gran frente, ¿viste? Como el que tenemos nosotros. Por un lado, bien hacia la derecha vas a tener a los globalistas, y hacia la izquierda, al extremo izquierdo, digamos, está Bernie Sanders con Elizabeth Warren, que era nuestra candidata. Nosotros queríamos que Kamala Harris no fuera la vicepresidenta, sino que creíamos que tenía que ser Elizabeth Warren, que era una buena representante con similares características a la que se estaba buscando, pero que iba a representar mejor a las grandes masas poblacionales, los trabajadores de Estados Unidos, que ya llevamos 50 años de una hiperflexibilización laboral increíble, con una desprotección que a veces raya en lo obsceno, aparte con una cultura que es la cultura de lo que se llama acá el self-made man, ¿no? Que es el hombre que se hace solo y triunfa, todo está codificado así a través de Hollywood. Entonces, la crisis social que existe, y de hecho institucional, se traslada a las instituciones justamente por presión de lo que es la política del globalismo, ¿no? La misma que se sufre en Argentina, lo que pasa que acá hay que verlo, no estamos hablando de un estado semicolonial como lo es la Argentina o cualquier otro territorio de Latinoamérica que no ha logrado, digamos, zafar de la política Monroe. Esto es, digamos, el hegemón, el centro del imperio. Entonces, tiene sus particularidades y es un poquito diferente, ¿no? Pero el sufrimiento de la gente es casi el mismo. Nosotros en este momento, uno de los números que más espanta es, desde Nación nos dicen a nosotros que hay 52 millones de pobres en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos. Estados Unidos es un país de 350 millones de personas, más o menos, es decir, un séptimo de la población. Pero las grassroots movement, que son las organizaciones de movimientos sociales, digamos, nos están indicando números de 150 millones. Sí, entonces entre esos dos extremos estaríamos hablando ya casi de un tercio, ¿no? Más de un tercio. Y por otro lado, en la pandemia se dio la particularidad de que como que se cae todo el maquillaje que había y ya no se puede ocultar el grado de crisis al que está sometida la población más desvalida de los Estados Unidos. Es decir, ahora los medios que están altamente concentrados, como te decía, controlan muchísimo el contenido y también controlan los espasmos, ¿no? Son muy controladores del contenido y hay momentos en los que uno siente que realmente algo de lo que nos están diciendo no es del todo verdad, ¿viste? Porque no te dan los números y no te da la sensación que tenés en el vivir día a día, no cuaja, ¿viste? Lo que nos dicen los medios hegemónicos y lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros
a ver, ¿por dónde voy? Cualquier cosa me paran y me preguntan. Vos, Adriana, sabés que soy de tranco largo, arranco y no corto más. Pero, esto era lo que te iba a decir. Cuando Biden toma el poder, se suponía que tenía un acuerdo electoral con Bernie Sanders y las fuerzas que le responden a Bernie Sanders. Fue un acuerdo de unas 150 páginas, no era ni corto ni moderado, era un acuerdo social en donde se iban a atender las principales necesidades. Se pedía reforma judicial, escuchen esto porque es muy similar a lo que ocurre en Argentina, reforma judicial urgente, reforma de las instituciones policiales por la violencia que se sufre de parte de la policía, y se requería, no sabemos que desde Nixon a esta parte la policía ha sido militarizada en Estados Unidos, hay una guerra contra la droga que lo que hace es diezmar las poblaciones más vulneradas, que son las poblaciones urbanas afrodescendientes, ¿no? Se pedía también reforma educativa con un cambio en lo que es el acceso a la universidad pública, a los estudios terciarios. Nosotros tenemos la universidad pública, acá no existe eso, y la deuda de los estudiantes trepa al trillón de dólares acá, trillón norteamericano, sería el billón nuestro, pero un tercio de la deuda pertenece a la deuda interna pertenece a los estudiantes. Es algo tremendo, es algo que también frena la economía, porque los estudiantes se gradúan, no tienen trabajo, tienen trabajos de muy mala calidad, con muy mala paga, y van a pagar a 30 años sus préstamos para la universidad. Es una deuda recién a los 50, y no tenés crédito porque estás endeudado hasta el tope de tus posibilidades. Y acá se vive con crédito, esa es la otra cuestión. Dije tres, educación y salud. ¿Sí? Lo que tiene que ver, en salud se incluye lo que tiene que ver con el cuidado, tanto de los niños como de los ancianos, porque es también un sector muy altamente descuidado en los Estados Unidos. Es una sociedad que se enfoca en los jóvenes, que tiene mucho, claro, si vos sos joven, no te enfermas, nada te pasa, no tenés un accidente, puede llegar hasta ser fantástico, una experiencia de algunos años trabajando acá en los Estados Unidos. Ahora, te llega a pasar algo, o vos querés comenzar a tener una familia, no es que vos puedas vivir en cualquier lugar, porque depende de qué escuelas vayan tus niños, vas a tener un tipo de educación que va a derivar en uno u otro destino en tu vida, digamos. Entonces, eso se corta, Biden no cumple jamás con ese contrato. De hecho, todos aquellos que se decidieron a votar por el Partido Demócrata, había mucha gente enojada con el Partido Demócrata justamente por los últimos años. No nos olvidemos del Occupy Movement allá en 2008, cuando Obama asume, lo absorbe, lo neutraliza, pero no resuelve las contradicciones que en ese momento desataban que hubiera uno de los movimientos más interesantes en Estados Unidos desde los años 70, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo resuelve el presidente Obama, tampoco lo llega a resolver el presidente Trump, mal que mal las diferentes acciones que eran de protección del presidente Trump, de protección y de protección al interior de Estados Unidos, de la industria estadounidense, ¿no? Eso es la guerra que existe hoy entre estos dos partidos mayoritarios acá, o hegemónicos, digamos. Los demócratas representan al capitalismo financiero con asiento en Manhattan, y su link, ¿no?, a través del mundo con Japón y con Europa, y tienen intereses en la industria armamentística. Bueno, de hecho lo vemos con la crisis que tenemos en este momento en la frontera con Rusia y Ucrania, ¿no? La tan disputada cuestión. Y por otra parte, el Partido Republicano conecta con los intereses de las empresas, las grandes corporaciones que son nacionales, que tienen asiento en el petróleo, por esta cuestión, ¿no?, de lo verde y lo urbano y lo rural. Si uno mira los mapas en que va ganando cada uno de estos, se hace muy clarito cuál es la cultura, digamos, el desarrollo cultural que le corresponde a cada uno de los dos partidos. Raquel, yo quisiera interrumpirte un segundito porque, de acuerdo a todo este rico y profundo relato que estás haciendo, a mí me da la sensación, y bueno, en realidad mucho más que sensación, esto es dato duro, hubo un retroceso de muchos años respecto a cuestiones que tienen que ver con la salud, y me refiero exclusivamente al tema del aborto, ¿no?
cómo eso ha impactado en la sociedad, cómo eso ha impactado en los movimientos feministas, cómo eso ha impactado en general en la sociedad estadounidense. Mira, como te dije, tiene mucho que ver con el lugar en el que te encontrás, ¿no? El tema del retroceso con respecto a la ley del aborto, que es una ley que, digamos, lo que hace la ley es que la decisión ahora queda en manos de cada estado. Por lo tanto, o sea, antes era una ley federal, ahora queda en manos de cada estado, y en ese sentido había muchos estados en donde empujaban las fuerzas republicanas para determinar una serie de prohibiciones, algunas prohibiciones totales o hacerlo inclusive ilegal, y otras con diferentes temporalidades, ¿no? Digamos, la militancia se ha organizado en ese sentido para buscarle soluciones a aquellos estados en donde inmediatamente, ipso facto, la determinación creo que fue a las 9 de la mañana y al mediodía ya era ilegal asistir a una clínica, por ejemplo, se empiezan a tomar medidas y se empiezan a reorganizar para justamente que aquellos estados donde es posible llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo, albergue, digamos, a las mujeres que quisieran viajar, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido se organiza la militancia y las diferentes fuerzas, porque en realidad lo que provoca esto es un terrible problema en la salud pública. Y luego, si hablamos de que hay 150 millones de personas pobres, el acceso a la posibilidad de poder determinar qué es lo que vas a hacer de tu vida, digamos, se te coarta, digamos, especialmente para las mujeres, y sobre todo en un país que tiene una larga tradición, ¿no? Yo creo que son 50 años. Ahora, también está la cuestión esta de que hay un discurso por el cual, estaba viendo yo los números del último censo que fue el año pasado, la población confirma el boom de la población hispana, ¿no? El 18,7% fue determinado hispano y se pasó a de 52 millones de hispanos en 2011, que había sido el último censo, a 62 millones de hispanos, y con 33 millones nacidos aquí en Estados Unidos, es decir, que ya no funciona ninguna política de meter miedo con la deportación, porque justamente son personas con la nacionalidad norteamericana, con todos los derechos, e inclusive son americanos, norteamericanos en mentalidad también, ¿no? Claro. Ahora, el análisis que se hace de eso, porque los blancos bajaron de 63,7% a 57,8%, es decir, un 5 o 6%. Ahora, la cuestión es que aparentemente no se sabe muy bien si es que realmente la población latina tuvo un boom tan marcado, o si hay un porcentaje interesante de personas que ya no se identifican solamente con la raza blanca, sino que ahora se sienten con la libertad de decir que son latinos, que son afrodescendientes, que tienen una mezcla de poblaciones originarias, etcétera, etcétera. Pues sobre todo en las zonas urbanas se ha convertido casi en una moda, digamos. O sea, claro, esto de exhibir el mestizaje, ¿no? En el mejor sentido, esto de exhibir, ¿no? De reconocer el mestizaje. Sí, pero no olvidemos que está traccionado por la mercantilización de la raza. O sea, no hay que olvidarse que estamos en Estados Unidos y que la mercantilización, la comodificación de las diferencias tiene un peso enorme. Por eso digo y marco que esto se ve mucho hay una especie de guerra cultural entre las raíces más conservadoras de los Estados Unidos, que también abrevan en lo nacionalista, y los centros urbanos que están globalizados. Y como tenemos 5 regiones culturales diferentes, cada una de estas 5 regiones culturales diferentes tiene un centro urbano que justamente abreva en todas estas ideas progresistas, digamos, y está ese choque cultural. Y eso tiene una razón de ser. Las zonas rurales son las zonas más olvidadas, y las zonas urbanas son aquellas en donde el capital
abunda, digamos, también abunda la pobreza, porque también existe el barrio marginalizado, aquí existe la gentrificación, por la cual se aumentan los impuestos las rentas en lugares que antes eran barrios de clase media, media baja, trabajadora, y ahora se lo empieza a agregar valor y después se los termina echando, es decir, desplazamiento de poblaciones. Digo, se ve mucho si se investiga en realidad, porque estoy cayendo en una falacia. En realidad está muy oculto, pero si investigás un poquito, encontrás mucha gente viviendo y durmiendo en las calles en Estados Unidos. Sí. Cosa que al resto del mundo no se le muestra, no se cuenta, No. y se oculta. Y me da la sensación, por lo poco que he hablado con algunos latinos que viven en Estados Unidos, que es, bueno, es culpa de ellos, no quieren laburar, pero en realidad, o no quieren trabajar, digo, ya que esto va a salir por YouTube, si nos ven en otro país de Latinoamérica, digo, no quieren trabajar, hay gente que no quiere trabajar. No es así, no, lo ocultan. No, el fenómeno social es mucho más complejo. Hay una diversidad de razones por las cuales una persona en Estados Unidos puede terminar en la calle. No es la situación más deseada, ¿sí? Es una situación muy tremenda, sobre todo porque, primero, no existe el tipo de solidaridad que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Tampoco, y además está el estigma, ¿sí? Hay mucho estigma. Por eso también se aprovecha el sistema de la estigmatización, que la culpa es de la persona que está, y en eso engancha la mentalidad del latino conservador que llega a los Estados Unidos, porque también hay una cuestión de unas modalidades de vida que no hay norteamericano que te las acepte, digamos, en las que el latino sí, para hacer camino lo va a hacer, digamos, pero ese sería otro tema. ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona en Estados Unidos podría llegar a quedar en la calle? Tenés primero enfermedades mentales. En los años 90 se desregularizó el sistema de salud mental de los Estados Unidos, se le quita todo el presupuesto y terminan mandando a sus casas con sus familiares a muchísimas personas que con la revolución de las medicinas ahora se podían controlar temas como la esquizofrenia, la psicosis, etcétera, etcétera. Se los medicaba y se los enviaba con algún familiar, digamos, y se cerraron las casas de no sé cuál será el nombre, las casas para personas con enfermedades mentales. Acá las llaman casas de medio camino, porque no es una situación de manicomialización, sino es una casa de medio camino hasta la externación, si es que esto es posible, ¿no? Claro. Acá directamente se los externó con familiares. No hubo una casa a medio camino, se privatiza del todo, definitivamente, y bueno, ahí vos tenés un cúmulo de personas, un número importante de personas que terminan vagando por las calles. Yo no tengo números al respecto, pero sí conozco esa parte de la historia. Entonces es muy común cuando vos andás que se quedan estas personas en las zonas urbanas porque no quedan bajo el cuidado de sus familiares, o sea, terminan desligándose y empezando a deambular y terminan en cualquier lugar en los cordones de las ciudades, donde también se los persigue mucho, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vos tenés el proceso de gentrificación que decíamos, ¿no? Estos lugares que eran barrios tradicionales de clase media baja, trabajadores, que son barrios que van en decadencia porque no se los atiende públicamente, y de pronto empieza a haber una especie de apropiación por empresas constructoras que tienen el dinero para invertir y se empieza a mejorar. Generalmente hay movidas de artistas que mejoran los barrios y los convierten en algo muy interesante hasta que viene una inversora y se hace un desarrollo, lo que se llama un desarrollo urbano, y las personas terminan siendo corridas. Entonces personas que habían vivido durante 10, 15, 20, 30 años en un mismo lugar con una renta muy baja, terminan en la calle porque no pueden volver a alquilar y terminan despegados de la pequeña comunidad que se había conformado. Esa es otra razón. Si me permitís una interrupción, porque es muy interesante el fenómeno de la gentrificación o gentrificación. Fíjate que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en lo que ahora se llaman barrios populares, que son las villas, ni más ni menos, aparece el fenómeno de gentrificación en la Villa 31, que está
plantadas sobre un terreno de altísimo valor y están agazapados a ver cuándo se hacen de esa frutilla del postre. No es la única, no es la única, pero es clarísimo esto, es clarísimo. Por eso decía, cuando hablábamos recién de Cava, decía, el territorio de la ciudad, lo que fue la ciudad de Buenos Aires, hoy Cava, es un territorio en disputa por las fuerzas globalizadoras y aquellos que reclaman su derecho a haber estado allí por décadas, digamos, y por generaciones y generaciones. Luego, esto pasa en todas las ciudades del mundo, ¿no? Porque también hay grandes desplazamientos de personas. No nos olvidemos también que Estados Unidos, y esto se agrega al tema de cómo se va desplazando las poblaciones, hace un outsourcing increíble de su aparato productivo en los últimos 50 años. O sea, el neoliberalismo no solamente ha afectado a nuestros países, también ha afectado al interior de Estados Unidos y provocó lo que acá se llama el Rust Belt. En todo el Midwest, que era donde estaban los grandes cordones industriales, hoy es el cinturón oxidado. Entonces vos tenés ciudades como Detroit, Cleveland, que son ciudades quebradas, porque, o sea, y van a la quiebra, digamos, van como si fueran empresas. Es más, a veces los políticos dicen, déjenlas que vayan a la quiebra, es como que se declaran en default en realidad, ¿no? Y lo que ocurre, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Detroit y en Cleveland, en el norte del estado donde yo vivo, es que hay en la manzana, digamos, de 15 o 20 casas que había, hay 12 desocupadas. A tal punto fue la crisis habitacional de Detroit que en un momento el mayor, el alcalde. El alcalde, gracias, el intendente, decimos nosotros, el intendente reúne, ¿no?, a los representantes de los vecindarios y dicen, a ver, muchachos, si nos mudamos todos más juntitos, porque no llego con los números, porque claro, las casas estaban desocupadas porque sus ocupantes era la única propiedad en toda su vida, habían migrado a otros lugares de Estados Unidos para poder trabajar, pero esa casa estaba vacía, abandonada, y no se pagaba impuestos, porque no había actividad económica. Entonces, estaba, o sea, la ciudad completa estaba, ni siquiera se expropiaban las casas, digamos. Entonces, la idea era que se amucharan todos para poder resolver el tema de atender las necesidades, ¿no? Recolección de basura, alumbrado público, es lo normal en una ciudad. Eso es una de las anécdotas. Hay una película interesantísima, se llama Metrópolis, que cuenta estas historias, y algunos de estos barrios empezaron a ser recuperados por artistas. Esto que te decía, que siempre la comunidad organizada desde abajo, ese magma, de la comunidad emerge y dice, bueno, ¿qué podemos hacer con esto que hoy es un desastre? ¿Cómo lo recuperamos, no? Entonces, vos ahí tenés, nosotros hasta hace unos años la proporción de casas vacías en Estados Unidos por familia en la calle era de 8 casas vacías por cada familia en la calle. Un profesor de un community college público como lo que soy yo y el lugar en donde trabajo, recibe emails diciéndole, perdone profesora, yo la verdad que no pude hacer la tarea porque me tuve que ir, no puedo pagar más el alquiler y estoy en el sillón de unos amigos, y no puedo ni siquiera hacer la tarea, tengo que ver qué hago con mis chicos, tengo que ver qué hago con mi trabajo, cómo me reubico. Hay estudiantes viviendo en autos, digamos, y eso en el mejor de los casos, que no tengas una familia. Raquel, me quedan 2 minutos y se me termina el bloque. Vamos a contarle a la gente que Raquel va a volver a estar con nosotros, vamos a seguir hablando con Raquel en los subsiguientes programas porque queremos también tener esto, ¿no? Este otro Estados Unidos que no te muestra la tremenda maquinaria. Raquel decía al principio Hollywood, los canales de televisión y demás. Las plataformas, la globalización al 100%, digamos, como herramienta de colonización, si se quiere. Por eso insistimos, la necesidad de crear muchos medios contrahegemónicos. Raquel, nada, agradecerte por estar, agradecerte porque siempre que te convocamos nos decís que sí. Veo ahí la bandera argentina detrás tuyo, veo la foto de Vita en la semana de los 70 años del renunciamiento histórico de Eva Perón. Pero nada, me quedan 2 minutos, te tengo que decir gracias y vamos a volver a charlar porque queremos conocer más de ese otro Estados Unidos que te ocultan, que no te dejan ver.
Perfecto, bueno, yo encantada de poder reportarles un poquito cómo es que se vive la vida diaria aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, Raquel. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Pequeño corte y ya volvemos con más Faro Latinoamericano. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin Chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin Chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servín, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo, no se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Iniciamos el tercer bloque, en realidad, ya de este primer programa de Faro Latinoamericano, este producto, sí, producido por justamente la cooperativa del Faro, esta cooperativa que ha nacido como productora de contenidos audiovisuales, como les decíamos al principio del programa, con la necesidad de mostrar lo que no te muestran los medios hegemónicos, con la necesidad de construir y de disputar esa hegemonía para mostrarte lo otro, lo que no te quieren mostrar, lo que recién Raquel Piña nos decía, que te pasa en Estados Unidos, pero esa gran maquinaria propagandística que tiene Estados Unidos te oculta y no te muestra. Bueno, ahora vamos a hablar, tenemos ya a nuestro próximo invitado en este primer programa, que es ni más ni menos que Ernesto Lechderman, premio Morresi, Derechos Humanos, la defensa y la promoción de los derechos humanos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de la Junta Interna de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es militante de derechos humanos tanto en Chile como en Argentina, es miembro de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de aquí de Buenos Aires. Ernesto, bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, un honor estar participando y muchísimos éxitos en esta nueva etapa, en este ciclo que comienza, ¿no? Del Faro, así que muchas gracias. muchos éxitos. Bueno, pensábamos en hacer algún comentario, que nos comentaras, para que nos ayudaras a pensar y a reflexionar acerca de la llegada de Gabriel Boric a la presidencia en Chile y todos los desafíos que esto implica y todas las dificultades con las que va a tener que lidiar y básicamente con lo que significa y representa una nueva constitución, ¿no? Ahora es un territorio en tensión esta constitución entre el apruebo y el desapruebo. Entonces, ¿podríamos empezar por ahí, Ernesto? Sí, por supuesto. Primero quería señalar que el Poder Ejecutivo, ¿no?, que está ocupando en este momento el presidente Gabriel Boric, no implica, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo, tener el poder real, ¿no?, de la situación del país, de la vida de los chilenos, ¿no? Entonces, más con una constitución que rige hoy, que es la que escribió Augusto Pinochet en sociedad con los grandes grupos económicos, realmente no es mucho lo que pueda hacer Gabriel Boric o cualquier otro ciudadano, ¿no?, para cambiar la realidad de los chilenos y de las chilenas, es decir, y se va demostrando día a día, ¿no? Gabriel Boric es un joven con todos los sueños, con todo el ímpetu, con toda la fuerza de la juventud, las ganas de cambiar, que llegó a la presidencia. Y bueno, más allá de la falta de experiencia, que hay un poco de eso, pero más que nada hay un poder hegemónico de los grandes medios de comunicación y de las grandes corporaciones en Chile,
¿no? De las mafias, porque son mafias enquistadas en el poder, ¿no? Son mafias porque no se ven, no se tocan, pero son personas que buscan salvaguardar los derechos de los poderosos en desmedro de las grandes mayorías, ¿no? Y más en estos momentos. Entonces son mafias enquistadas en el poder político, económico, en el poder judicial, en todas las instancias del Estado, ¿no? Y sobre todo, y también en las mafias, ¿no? De los narcotráficos, etc. Pero sobre todo, yo creo que más nos interesa el tema del capítulo de los medios de comunicación, en donde se la han hecho difícil a Gabriel Boric, ¿no? Se la han hecho difícil, lo han criticado con algunos argumentos válidos, pero la mayoría con muchas mentiras y con muchas chicanas así de las que conocemos, porque en Argentina también lo vemos a diario. Pero yo creo que el acento, lo importante acá es el proceso del apruebo a la nueva constitución que ha trabajado un conjunto de constituyentes que han sido electos, ¿no? Democráticamente por el pueblo de Chile. Yo creo que ahí está la forma, la herramienta para que haya cambios reales en Chile y para siempre. Y bueno, el gobierno de Boric, si bien, como les decía, ¿no?, ha logrado satisfacer las demandas de los cambios que necesita Chile, o sea, se lo votó a Gabriel Boric para cambiar, pero es decir, no ha logrado cambiar mucho, ha logrado hacer algunas cuestiones muy interesantes, pero es poco lo que ha logrado. Pero sí, yo creo que es muy importante que el gobierno de Gabriel Boric va a valorar mucho el aprobar una nueva constitución y va a intentar a reglamentarla y llevarla a la práctica en tiempo y forma, digamos. Va a ser un buen paraguas de contención para que la apruebe, una vez que se apruebe y que la ley sea ley, la nueva ley, se pueda llegar a reglamentar ¿no? Y ahí sí yo creo que la realidad de las chilenas, de los chilenos, de todos los compatriotas de Chile va a empezar a cambiar, ¿no? Entonces ahí me parece que está la apuesta, ahí está el objetivo, el trabajo a realizar. Por eso es tan importante el 4 de septiembre que todos los chilenos vayamos a votar, ¿no? En Chile, en Argentina, en todo el mundo, porque hay urnas colocadas en todas las embajadas del mundo. Entonces yo creo que ahí está la fuerza que tenemos que hacer todas las chilenas, los chilenos y las chilenas, y en los grandes medios de comunicación vemos cómo ha sido una máquina de trabajar para que la gente no apruebe la nueva constitución, ¿no? Con todo tipo de argumentos, de mentiras, han contratado intelectuales, psicólogos, gente progresista, le han pagado para que convenza con sus argumentos, ¿no? Hasta a Ricardo Lagos, que es un presidente socialista, expresidente socialista, muy prestigioso en el mundo, y yo qué sé, estaba planteando no aprobar la nueva ley. Entonces, el lobby es enorme porque los poderosos saben que con la nueva ley la van a tener difícil. Me meto en esto que decías al principio, el rol de los medios hegemónicos, cómo la derecha tiene en toda Latinoamérica, en todo el mundo, me animo a decir, porque uno va investigando y va mirando distintas canales de televisión de distintos países y cómo juegan, el rol que representan los medios, los diarios, las cadenas de noticias y demás. Y digo, ¿cómo queda evidenciado que la derecha tiene medios que son orgánicos a su proyecto y que los pone a jugar todo el tiempo en ese sentido? Lo vemos acá en la Argentina, lo vemos, ahí vos nos contabas lo que pasó con Boric en Chile cuando, a ver, la crítica uno la tiene que aceptar, cuando uno se equivoca acepta la crítica, pero esta fake news que anda dando vueltas en todo el continente, y que cada vez se hace más evidente, y que termina siendo funcional en muchos casos al lawfare, ¿no? Digo, muchas veces son los medios los que terminan dictando sentencia antes que los tribunales. Exactamente, bueno, es el caso, ¿no?, de a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, en donde ya la han condenado, porque ya parece culpable ante el todo. Uno ve la televisión y dice, ya está condenada, va a ir 2 años presa, lo cual es falso. Y las acusaciones que se le hacen son cuestiones todas subjetivas, ¿no? Nadie vio ninguna prueba,
Es muy raro, es increíble. Lo mismo que le pasó a Lula en Brasil, ¿no? Que lo han acusado de algo y al final se comprobó que era todo falso. Y bueno, con Cristina están haciendo lo mismo, ¿no? Es Bueno, increíble. vos lo dijiste al comienzo de esta reunión, de esta entrevista, ¿no? Las mafias enquistadas. Las mafias enquistadas buscan estos atajos, que no son tan atajos, son muy evidentes, para frenar cualquier deseo de soberanía. Entonces, bueno, la vemos a Cristina Fernández en medio de un berenjenal absolutamente psicótico, absolutamente, ahí está, la justicia psicotizada, ¿no? La justicia psicotizada manejada por la mafia económica, por la mafia de los grandes intereses poderosos. Bueno, pensar que Gabriel Boric llega a la primera magistratura desde abajo, ¿no? Desde abajo, cuando en medio de la pandemia, donde todos estábamos aterrados y encerrados en nuestras casas porque había un virus que no sabíamos cómo iba a reaccionar en nuestros cuerpos, no había una vacuna para que funcionara como barrera, el pueblo chileno sale a la calle con ese pretexto, porque en realidad fue un pretexto, fueron otros los motivos, pero bueno, esto fue lo que estalló y disparó la gran movilización, que fue el aumento del boleto, ¿no? Y bueno, me parece que esto también ayudó y permitió que las nuevas generaciones, en este caso Boric como emergente de esas nuevas generaciones, dirigentes estudiantiles mayoritariamente, ahora estén ocupándose de los grandes y graves problemas que hay no solamente en Chile, sino en toda nuestra Latinoamérica, ¿no? Esto es como una especie de espejo. Podría pensar yo lo mismo en este Petro, digamos, en el presidente colombiano, que justamente antes veníamos hablando de esto, ¿no? Emergen a partir de las grandes movilizaciones populares. Sí, sí, fíjate que Chile, a pesar de, nos cansamos de escuchar a los economistas de Latinoamérica y del mundo poner a Chile siempre de ejemplo, ¿no? Un país próspero, que crece, que se enriquece, y yo que viajo muy seguido, es donde peor se vive Chile, es el país más injusto de Latinoamérica, porque realmente la vida es muy asfixiante, es muy difícil no vivir en Chile, es muy difícil sobrevivir en Chile, ¿no? Sobrevivir significa, digo, pagar la luz y el gas, por ejemplo, pagar la micro, el subte, digamos, ¿no? Claro, es que sí, si sí. cuesta $1, yo conozco, pero muchas cantidades de trabajadores que caminan 40 cuadras por día de ida y de vuelta para no pagar ese dólar porque no lo tienen. O sea, eso es el Chile de hoy, es un país pobre, muy pobre, ¿no? En donde la desigualdad es enorme, es terrible, y hay una clase media que es cierto que ha ido creciendo, pero a costa de una deuda increíble. O sea, la clase media que ha ido creciendo fue a costa de una deuda que ha adquirido con los bancos, que es impagable, ¿no? La pueden pagar, muchas familias deben $100.000, $200.000 solamente por haber mandado a sus hijos a estudiar, ¿no? Y por haber comprado, por ahí adquirido algunos electrodomésticos. Pero digo, las deudas es enorme, impagable, y en esa cuestión de asfixia, porque cada vez es más asfixiante las finanzas de la clase media chilena, es donde explotó, ¿no? Subieron el subte en Chile unos 40 pesos, y bueno, eso terminó de detonar, los estudiantes irrumpieron, pero digo, en Chile no es que no había protestas, no había movilizaciones de todo tipo, todo el tiempo, pero estaban muy fraccionadas, y de pronto las grandes movilizaciones se hacían los domingos, porque los domingos es un día no laborable, y cuando vos en un día de semana haces un paro o una movilización, te descuentan el día a la empresa o el mismo Estado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se manifestaba los días domingos contra la AFP, por la educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso, a mí me llamaba la atención, me preguntaba, ¿pero por qué los domingos se hacen la marcha y no un día de semana?
Justamente, porque en la semana nadie se puede dar el lujo de perder el presentismo o el día laboral, porque te contás las monedas para llegar a fin de mes. Entonces, por más que seas un patriota y quieras pelearla, no podés perder un día de trabajo, porque además en Chile el poder del sindicalismo es muy bajo. No es que la peleas y podés negociar, no, en general el margen de negociación de los sindicatos es nulo, porque el poder sindical es muy bajo en Chile, muy bajo. Son pocos los sindicatos que han podido establecer algún tipo de negociación por la lucha, ¿no? La ANEF, que son como los empleados estatales, es decir, pero después hay sindicatos donde ni siquiera existen. Por ejemplo, el sindicato, me preguntaban, acá en Argentina, el sindicato de los porteros en Chile. No existe, es decir, no hay. Y así un sinnúmero de actividades y servicios que no existen. Entonces, por eso digo... Te hago una pregunta, porque siguiendo línea con lo que hablábamos en el bloque anterior con Raquel Piña, digo, ¿y hay colonización en el sentido de la idiosincrasia? Porque digo, vos me decías recién, no existe el sindicato de porteros de edificios, por ejemplo. Y la sensación que tengo, por haber hablado con algún que otro chileno, digo, colega chileno, con algún amigo que tengo viviendo en Chile, es que la mentalidad es, no nos organicemos, ¿no? Es como que ha ganado la idea de la derecha de la desorganización de los trabajadores, de que, viste, parecería que todo lo malo que le pasa hoy a Chile es culpa de la izquierda, cuando, viste, vos decís, ¿y cuándo gobernó la izquierda Chile? Claro, no, estos últimos 40 años no, evidentemente. No. Por ejemplo. No, hay un poco y un poco, porque así como está la censura, está también la autocensura, ¿no? Porque ya sabés que te van a censurar, entonces te autocensurás. Ya sabés que si peleas un derecho te pueden echar de tu trabajo, entonces no lo peleás. O sea, te autocensurás también para pelearla. O sea, hay un poco y un poco. Ahí está la CUT, la Central Única de los Trabajadores de Chile, que hace un trabajo recontra digno, ¿no? Y me saco el sombrero porque las condiciones son de adversidad y de pobreza total, y sin embargo dan una pelea fuerte, y han logrado muchas cosas. Claro, lo que pasa es que yo, viviendo en la Argentina, realmente es poco lo que se va logrando, ¿no? Entonces, digo, por eso la importancia de esta nueva, de armar una nueva constitución, ¿no? Y yo quisiera transmitirles, leerles solamente el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Porque tiene muchísimos artículos, pero porque a mí me parece que es tan clara, es tan positiva y tan buena la nueva Constitución, que claro, evidente, tiene algunas cuestiones, errores, porque nada es perfecto. Si agarramos la lupa, seguramente algún detalle vamos a encontrar, pero digo, frente a la Constitución que escribió Pinochet, que no solamente le sirve a los grandes empresarios y a los militares, evidentemente esta es, 100 o 1000 veces mejor. Eso lo tengo absolutamente claro. Yo les quisiera leer solamente el artículo 1, ¿no? Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Bueno, y así una serie de articulados que siempre con un sentido progresista, plural, inclusivo, es una constitución que es la única constitución en el planeta que incluye la relación con el medio ambiente, en donde es deber de los ciudadanos y del país cuidar al medio ambiente, ¿no? Porque todos sabemos la gravedad que está viviendo el planeta Tierra y los grandes poderosos y los grandes países siguen contaminando como si nada. Así que a mí me parece que los chilenos tenemos que ser conscientes de la importancia que es, porque justamente productos de ese estallido que comenzó en el 2019,
hubo una resultante, una acordada de una elección, si se cambia o no la Constitución, y ganamos por el 80% contra el 20%. O sea, hay un 80% que dijo, cambiemos la Constitución, que es un montón, que es casi el 100%. Después se eligieron congresales, constituyentes, los cuales elaboraron esta Constitución democráticamente, o sea que no fue que Boric a dedo eligió. De hecho, la constituyente tiene un 20% de componentes de derecha, de gente de la derecha, ¿no?, histórica de Chile, de UDI, Renovación Nacional, etc. Y bueno, ha planteado también su voz, sus votos, han participado, han cambiado algunos artículos también. O sea, es una constitución que está íntegramente armada por todos los actores políticos de Chile. Hay independientes, de izquierda, socialistas, ecologistas. Entonces digo, ¿esta es la constitución ideal que necesita Chile? No lo sé. No sé si es lo ideal y lo perfecto. No creo que sea lo perfecto. Pero digo, es un trabajo que se ha hecho con participación, con democracia directa, activa, en donde se cuidaron mucho las formas de participar y de escucharse. O sea, ha sido muy, muy interesante el trabajo que han realizado, y por sobre todas las cosas, además, dejaron la puerta abierta para futuras modificaciones y mejoras de la Constitución. O sea, eso es interesante, ¿no? Tuvimos varias reuniones con los... Estás hablando de una constitución progresista, moderna y casi te diría única. Mira, me acuerdo que en otro programa, en otra radio, habíamos entrevistado a Nathalie Joyan, que es creo que era funcionaria en el área de ecología o de medio ambiente. Y me acuerdo cómo ella hacía hincapié en esto del cuidado del planeta, el cuidado de la casa, de la única casa que tenemos, que es el planeta, ¿no? Y yo realmente creo que es un ejemplo único, ¿no? Un ejemplo único que tendríamos que poner la mirada muy, muy fina sobre esto, ¿no? Vos fíjate, nosotros desde otro lugar, y con otra constitución, obviamente, y con otras políticas de Estado y con otras decisiones políticas, frente a la tragedia de la quema de pastizales, de la tala de árboles, de la destrucción de la tierra, que, digamos, no tenemos tal vez esta gran ley, esta madre de leyes para protegernos, ¿no? Entonces, qué bien que Chile pueda tenerlo y pueda hacer uso de esta ley de leyes. Así es. Y quería también comentarles que en las protestas en las calles de Santiago, sobre todo protagonizada por jóvenes de todas las clases sociales, pero bueno, había gente de todas las edades también, y en los barrios altos también había gente manifestándose pidiendo cambios. O sea, el que padece la injusticia social y económica en Chile no es solamente los pobres, la clase media, que por ahí viven en barrios muy acomodados, también la padece, porque tiene que pagar el alquiler, la luz, el gas, y no llega a fin de mes, ¿no? O sea, no es una cuestión transversal esto de vivir mal en Chile. Y a mí me llamó mucho la atención que las únicas banderas que flameaban en medio de la protesta social es la bandera mapuche y la chilena. Nada más. No había ninguna bandera, ni del Partido Socialista, ni del Comunista, ni de la Democracia Cristiana, ninguna otra bandera. Y de hecho, algunos que intentaban llevar su bandera de su partido, como que los corrían, ¿no? No queremos banderas políticas. Pero la chilena y la mapuche sí. Y en esta Constitución sí fueron parte los compañeros de los pueblos originarios, muchos mapuches y de otras culturas también, de otras nacionalidades, y se ha logrado en esta Constitución darle, digamos, respetar sus creencias, sus culturas, sus nacionalidades, ¿no? Sin disolver el Estado de Chile, ¿no? Porque está manifestado de que el Estado de Chile es único, es indisoluble, ¿no? Las leyes son a nivel nacional, etc., pero sí se les reconoce ciertas situaciones culturales, ¿no? Que sus creencias son distintas a las del resto, entonces para que se adecue a la vida social de Chile, pero respetándole sus cuestiones así culturales. Bueno, esto se trabajó
se discutió mucho, se logró sintetizar, hay muchos artículos que se refieren al tema del respeto a las culturas originarias, y un argumento de la derecha es que es increíble, porque es hasta psicótico, que argumentos de muchos periodistas de los grandes medios de comunicación, es que se le ha reconocido demasiados derechos a los pueblos originarios, como si eso sería malo. Es decir, o sea, porque antes no se le reconocía ningún derecho y ahora se le reconoce demasiado. Y lo mismo con los derechos sociales, porque uno de los componentes también de esta nueva constitución es la nueva, digamos, esto que no había, que son los derechos laborales, los derechos sociales, ¿no? Que antes no existía. Los derechos a poder educarse, a tener acceso a la cultura, esto no había antes. Entonces, esto también lo plantean muchos periodistas como diciendo eso es un costo muy grande para el Estado, o es algo que es demasiado. Por supuesto. Son de manual. Claro, como si le estuviésemos regalando vino tinto a la gente que se va a emborrachar, ¿no? Una cosa... Claro, sí. No, digo, son de manual. Digo, son los mismos argumentos con los que acá se critica, qué sé yo, la inclusión social, o la salud pública. Digo, no, acá tuvimos alguna vez una gobernadora que dijo que los chicos que salen de los pueblos, de los barrios más humildes, no llegan a la universidad, entonces, ¿para qué gastar plata en eso? Entonces digo, son de manual. Y los medios la aplaudieron, no hubo uno que dijera nada en contra de esto. Digo, y recordaba en aquel momento, en plena pandemia, cuando el pueblo chileno se movilizó, alguna primera dama que dijo, bueno, será hora de que cedamos algunos privilegios, ¿no? Casi como un mea culpa, que por supuesto fue una equivocación de su parte, ¿no? Pero fue un sincericidio, si se quiere, y bueno, parece que eran algunos privilegios, no tantos. Claro, se le fue la mano. A los constituyentes se le fue la mano. Algunos, no tantos. Nada, Ernesto, te agradecemos por haber sido parte de este primer programa. Yo quisiera cerrar con que los medios de comunicación ponen en duda de que se apruebe porque dicen que el rechazo va a ganar el 4 de septiembre, y nosotros muchos estamos convencidos de que no, que son mentiras, porque las encuestas las maneja también las grandes empresas, porque son encuestas pagas, así como manejan los medios de comunicación, manejan las encuestas. Entonces estamos seguros que vamos, porque el 80% se manifestó para un cambio, y estamos seguros que vamos a aprobar, pero es importante que trabajemos en la comunicación para que si alguno tiene duda, que no tenga tantas dudas y que vaya y que vote a un compatriota. Que vote a la prueba. Que vote a la Exactamente. El 4 de septiembre aprobamos la nueva constitución. Por favor, se los pido por todos los chilenos y todas las chilenas. Y Así por que toda muchas Latinoamérica. gracias, Y por toda Latinoamérica. Exactamente. Muy bien. Ernesto, muchas gracias. Vamos a volver a estar en contacto, por supuesto. Vale. Gracias y muchos éxitos. Gracias, Chao. gracias. Somos la cooperativa de trabajo Nueva Ideal. Trabajamos varones y mujeres que realizamos instalaciones de cañerías para llevar agua a los vecinos y vecinas. Trabajamos en conjunto en forma colectiva, ayuda mutua, equidad en el reparto de tareas, igualdad y responsabilidad. Te invitamos a ver todo lo que logramos en este trayecto, juntos con todo el equipo de la Nueva Ideal. Sin Chamullo, periodismo popular, comunitario y contrahegemónico. A muchos no le importan los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Sin Chamullo, Jorge Pardés, Adriana Servil, Gustavo Cano. Radiográfica FM 89.3. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Y de eso algo podemos decir. Y arrancamos el último bloque de Faro Latinoamericano, este primer programa de Faro Latinoamericano, como les decimos siempre, producción de la Cooperativa del Faro, esta
productora de contenidos audiovisuales, que ustedes pueden buscar el canal en YouTube, Faro Latinoamericano, el Faro Comunicaciones, en realidad el Faro Comunicaciones es el canal, y ahí van a encontrar este programa del Faro Latinoamericano. Todos los jueves a las 20 horas, hora de Argentina, estrenamos el Faro Latinoamericano. En este primer programa, en el último bloque del primer programa, tenemos al colega, al amigo Ramiro Casqueno Blanco, de San Pablo, Brasil, docente, abogado, lingüista, analista político. Tenemos varias cosas para hablar con Ramiro, Adriana. Entonces le vamos a dar la bienvenida y bueno, es un placer, Ramiro, que nos acompañes a Gustavo Cano y aquí una vez más en esta nueva etapa en el Faro de la Comunicación, que este sea un faro latinoamericano y que expanda toda su onda por muchos lugares. Nosotros tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que contar desde la comunicación contrahegemónica, que es uno de nuestros objetivos. Y como para comenzar, si yo te digo 2 de octubre, ¿vos qué contestarías? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la participación en este espacio tan necesario y es un gusto estar con ustedes. 2 de octubre. 2 de octubre puede ser muchas cosas de acuerdo a nosotros cómo las miremos. Nosotros podemos pensar en el 2 de octubre en su dimensión brasilera, que significa para muchos analistas un evento mucho más importante que la vuelta de la democracia en el 86, después de 21 años de dictaduras, porque hay que recuperar las estructuras básicas de este país. Los 4 años del bolsonarismo rompieron la malla y el tejido social. En este momento nosotros tenemos problemas en todas las instituciones públicas, desde entes autárquicos menores hasta muchos representativos. Voy a poner un ejemplo nada más. Desde la Constitución de 1988 hay una fundación, Fundación Palmares, que ha trabajado de una forma bastante bien, con algunos altibajos como todos estos organismos estatales, en defensa de los pueblos afrodescendientes. ¿Qué ha ocurrido? Bolsonaro ha colocado a una persona afrodescendiente que la ha destruido. La ha destruido y ha hecho la política exactamente contraria, al punto de, por ejemplo, propiciar políticas de victimismo negro. Dice que los negros son victimistas y que no son víctimas en realidad, y que, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Bolsonaro los pesaba por arroba, por ejemplo, a los negros que viven en las comunidades quilombolas, que son comunidades remanecientes de pueblos que habían conseguido huir de su situación de esclavizados, y que de tan gordos no servían ni para reproducirse. Esas son palabras de Bolsonaro. Y todo eso avalado por este personaje de la Fundación Palmares. Y como eso podemos hablar de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio, por ejemplo. Podemos hablar de todas las otras instituciones, pero también de todas las menores. Hasta les digo de la Dirección Nacional de Vialidad, acá en Brasil. Todo, que es el DERSA, ¿no? Todo está absolutamente corrompido por el bolsonarismo. Y con muchos militares dentro de esos organismos, cobrando sueldos altísimos que los juntan con los sueldos de militares, con lo cual están, digamos, pasando situaciones económicas pero muy holgadas y que no quieren largar el hueso, porque no son solamente ellos, estamos hablando de aproximadamente más de 3.000 funcionarios públicos directos, como sobrinas, primas y muchas otras cosas más que llegan más o menos a 10.000 personas, más o menos, de funcionarios públicos. O sea, miren el estado en los cuales están, por ejemplo, las estructuras básicas. Las estructuras básicas. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, que ha recorrido el mundo. La Policía Caminera Federal, que nunca ha sido gran problema, está totalmente cooptada por el bolsonarismo. Y hace 2 meses atrás, ustedes se acuerdan que en Pernambuco hicieron una cámara de gas improvisada en la cual mataron por asfixia a una persona que no usaba casco. Y eso no es que lo inventaron, era lo que les enseñaban en las academias para poder hacer el concurso público para entrar. O sea, estamos en una situación dentro de Brasil que es crucial. Por eso que digamos que mucha gente que había apoyado absolutamente el golpe contra Dilma Rousseff, como la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo, la poderosísima FIESP, que se hacían las manifestaciones enfrente de su edificio en la Avenida Paulista, que fueron financiadas porque financió el golpe contra Dilma Rousseff, o la FEBRABAN, que es la Federación de los Bancos Brasileros, han
le han soltado la mano a Bolsonaro. Han adherido a la Carta Democrática, que aunque no nombrara a Bolsonaro, era una respuesta de las instituciones contra el sueño dorado de Bolsonaro, que dar un golpe de Estado el 7 de septiembre cuando se conmemoran los 200 años de la independencia de Brasil, y que inclusive traen el corazón de la ciudad de Porto, de Don Pedro I, y lo van a recibir con pompas propias de un mandatario y cosas, porque Bolsonaro de alguna manera quiere hacer ese evento propio, y ahí querían crear algún hecho de conmoción pública en Río de Janeiro. Se conmemora siempre en Río de Janeiro, en el centro de Río de Janeiro, lo querían hacer en Copacabana, que es donde está un poco el corazón del bolsonarismo. Pero bueno, ya le dijeron que no, y el ejército no va a participar por primera vez en la historia, porque no quiere quedar pegado a lo que le dicen los generales de pijama, que son estos que están en los puestos públicos enganchados, claro, ni al bolsonarismo. O sea que Bolsonaro viene bastante mal, porque un cambio es absolutamente necesario para poder encontrar un poco de institucionalidad en este país. Institucionalidad. Eso a nivel Brasil, ¿no? Y a nivel latinoamericano, bueno, es, digamos, afianzar una política de unidad latinoamericana, romper definitivamente con aquel absurdo que significó el Grupo de Lima, donde solamente querían atacar a Venezuela y a Cuba prácticamente, era el leitmotiv de ellos, eran esos, e inclusive hasta se llegó a trabajar como peones de los Estados Unidos una posible invasión a Ucrania, voy a decir, perdón, a Venezuela, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Sí, claro. Lo que pasa es que Hamilton Mourón, que era el vicepresidente, fue agregado militar en Venezuela por 6 años, y sabe muy bien del poderío militar venezolano, y de los sistemas rusos que llegaban a poder a tiro hasta Manaus, y lo pusieron a 60 kilómetros de la frontera, y ahí terminó la aventura esta de la ayuda humanitaria en aquel mes de febrero de 2019, ¿se acuerdan? Clarísimo. Fue durísimo. Y que después en Argentina medio como que se replicó de forma medio grotesca con ese famoso plan Puma que quisieron hacerlo una especie de operativo donde iban a participar Colombia y Brasil en una supuesta invasión a Venezuela que no se realizó. Pero mira hasta qué punto hemos llegado, señores. Hasta qué punto hemos llegado. Hemos pasado momentos muy, pero muy duros. Entonces, dejar definitivamente para atrás todo eso es fundamental. Y después en el ámbito geopolítico internacional, Brasil es fundamental. Tanto es así que la embajadora que está por ser designada, Bagley, embajadora norteamericana en Brasil, van a dejarlo para después de las elecciones de octubre, a ver si la designa el Senado o no, porque quieren ver qué estrategia van a tomar en el caso de que gane Lula, porque es fundamental. Brasil es el nexo, por más que Argentina pueda llegar a entrar en los BRICS ampliado el año que viene, Brasil hoy es el nexo. Y no es lo mismo los BRICS de Bolsonaro, que ha tratado de boicotear todo ese tipo de cosas, a pesar de que con Rusia se lleva muy bien, porque hay una relación de fetiche personal entre Bolsonaro y Putin. A pesar de todo eso, las diatribas prácticamente semanales de Bolsonaro con su principal socio comercial, que es la China, eran cosas de loco. Diplomáticamente, el Palacio de Itamaraty se arrancaba los pelos que Bolsonaro hablaba de China, pues se decía barbaridades, pero bueno, un poco se rompe eso. Si por algo se ha caracterizado Bolsonaro, incluso desde antes de ser presidente, es por decir barbaridades. Digamos, sí. En eso no hay que reconocerle al hombre una línea de conducta a lo largo del tiempo que no ha variado, en todo caso la ha profundizado, pero se ha caracterizado por eso. Lo que pasa es que la gente un poco se está dando cuenta y se está cansando, a tal punto, que bueno lo que estás diciendo, Gustavo, qué bueno, a tal punto que ya Bolsonaro ha cancelado todas las participaciones en los debates presidenciales en el primer turno, en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque los marketineros le dicen, estás más o menos bien. Cuando vos abrís la boca, metés la pata. Cuando Bolsonaro llega a la presidencia, fue por una cuchillada. Verdadero o falsa, no se sabe, pero eso lo sacó de las cámaras. Él sacaba 2 o 3 fotos por semana, él en la cama, a la Jesucristo, y con eso movía su marketing. Cuando él abría la boca, perdía puntos. Entonces eso hizo con que lo protegía de sí mismo, en realidad.
porque siempre fue eso. Decir que había que matar 30.000 personas, que la dictadura en Brasil fracasó porque no mató 30.000, que había que matar a Fernando Henrique Cardoso cuando era presidente, que si él era diputado cuando decía esto, no era Sí, un claro, por militante. supuesto. Sí, sí, O sea, por siempre fue supuesto. así. ¿Sí? Y otras cosas, y otras barbaridades más, ¿no? Perdón, Ramiro, no puedo dejar de mencionar un video que está circulando. Llega, no recuerdo dónde, pero llega con su comitiva de la campaña Bolsonaro, y hay un muchacho petista que lo está filmando con su celular, con su cámara, y le arrebata la cámara y con intención de pegarme, no sé si la viste, ¿eh? No sé si Sí, viste claro que ese la vi, video, claro. pero que se viralizó. Y no deja, uno sabe quién es Bolsonaro, que no tiene límites, que no tiene filtro. Sin embargo, no deja de impactarte esa imagen. Pero ¿cómo puede ser? Y sí, es Es que eso que uno ve. eso, ¿sabes qué pasa? Muy bueno eso. Primero, no era un bolsonarista, era un youtuber Ah, que, de YouTube, él, claro. de él, de él. Y él lo que le dijo fue una cosa que a Bolsonaro uno le puede decir cualquier cosa. Uno le dice a Bolsonaro genocida, y él dice, ah, bueno, está bien, no sé. Uno le dice, qué sé yo, xenófobo. Bueno, todo el mundo ama su país. Él siempre sale alguna, pero le dijo chuchuca del centrón. Chuchuca es un término vulgar que significa muñequita, muñequita del centro, porque él Ajá. sería, digamos, la prostituta de los partidos del centro, porque él se vendió a los partidos del centro para darle la cuestión política. Entonces, cuando le tocaron la cuestión sexual, él salta como leche hervida. Esa es la cuestión. Y tanto es así que, bueno, Chuchuca, la oposición lo ha tomado porque sabe que eso lo saca de quicio. Que a él le digan algo que tenga que ver con lo sexual, con su hombría, con su masculinidad, ¿viste? Eso para él es lo peor que puede llegar a pasar. Entonces, es interesante eso, ¿no? Muy interesante, sí, muy interesante. Ahora, la pregunta es, de cara al 2 de octubre y de cara a lo que puede suceder de una hipotética o de un hipotético triunfo de Lula. Digo, hoy las encuestas son muy difíciles en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Porque, digo, del mismo modo que decíamos hoy fuera de cámara, que los medios hegemónicos en toda la región y en todo el mundo responden y son orgánicos a los proyectos de la derecha mundial. Brasil, por supuesto, no es la excepción. ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Quiénes manejan quiénes son los dueños de las encuestadoras? Y muchas veces los dueños de las encuestadoras operan en función de quien le paga la encuesta y de digo, ¿qué se huele en Brasil? ¿Cómo se vislumbra? Vamos a ver lo que digan hoy las encuestas. ¿Qué posibilidades reales tiene América Latina de ver a Lula nuevamente presidente? Lo cual sería, para el contexto regional, una posibilidad profunda y real de volver a esa integración regional, y ahora sumando a Petro. Petro está convencido y viene demostrando de que a diferencia, el otro día lo hablábamos con un colega colombiano, lo que está haciendo Petro es no cometer el error del frente de todos. Es decir, las transformaciones se hacen en el primer año o no las haces, ¿no? Entonces, Petro intenta avanzar rápidamente, por eso manda rápido a su embajador a Cuba, por eso restablece relaciones con Maduro y con una Venezuela que está creciendo, la economía de Venezuela crece muy por sobre la media de la región. Bueno, y también mira hacia aquí, hacia el sur del continente, y dice, bueno, si vuelve Lula, si en Argentina se sostiene el frente de todos, más allá de sus errores, si Boric avanza y logra la reforma constitucional, bueno, Colombia tranquilamente podría ser parte de esa integración regional, de ese Mercosur tan necesario, ¿no? Mira, varias cosas interesantes. Lo primero, el tema de las encuestas, ¿no? El tema de las encuestas es todo un tema. Las encuestas más serias le dan ganador a Lula, no sé si le alcanza para la primera vuelta, ¿no? De evitar un balotaje. Eso es un poco complicado. Han aparecido la semana pasada 3 encuestadoras nuevas, eso lo apuntaba Serrano Mancilla, lo conocen, el que tiene el español, que tiene del CELAC, que él trabaja con encuestas.
Lo Él sabe escuchamos, lo mucho de escuchamos encuestas. siempre. Bueno, y él apuntó que han arribado a Brasil dos encuestadoras nuevas, de derecha, una en la que le había dado, que decía que Petro perdía por 4 puntos, Claro. y otra de las encuestadoras también siempre es bastante falluta. Una encuestadora muy buena, que es la encuestadora XP, que es para el sector financiero, sacó una hace unos 2 meses atrás, donde le daba ganador a Lula, y le prohibieron que la publicara. Así. La publicaron, porque era el XP es un grupo de asociado, estaba asociado con el Banco Itaú, entonces hacía ese tipo de cosas más para lo corporativo. Y los clientes le dijeron que no la publicara. Así fue terrible, la censura fue terrible. Eso en cuanto a las encuestas. Pero hay unas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, Lula es una persona que recién está empezando a hacer la campaña electoral. Mucha gente tiene mucho miedo porque él es de un contacto directo con la gente, él no respeta la seguridad, no respeta nada, tiene mucho miedo que pueda haber un atentado. Acá hay muchas cosas en juego, muchísimas cuestiones en juego. Solo para que veamos una cosa, el triunfo de Lula preocupa tanto que ya salió en el diario El País la semana pasada que la Unión Europea va a destinar 3.400 millones de dólares el año que viene, en el caso de que gane Lula, para tratar de reconquistar algo del prestigio en América Latina. Porque ha perdido todo el prestigio, ¿no? Estados Unidos ha perdido América Latina. Lo ha perdido porque hoy es el segundo o tercer socio comercial en la mayoría de los países. China es el primero. Claro. China ha desplazado a Estados Unidos de la hegemonía comercial que tenía en América Latina y en África. Y están desesperados. Y eso los desespera. No les ha salido muy bien lo de Ucrania y América Latina se va a convertir en territorio de disputa grave. Y cuando decimos grave, decimos todas las cosas. Yo les digo la verdad, no sé si puede llegar a pasar, pero vieron que mataron a la hija de Dugin, ¿no? De Alexander Dugin. De Alexander Dugin. Sí, eso es muy grave, gravísimo. Gravísimo. Y con participación del MI6 y de los servicios de inteligencia de Ucrania. Y no sabemos muy bien qué hay por detrás de todo esto. O sea, acá hay cuestiones muy gruesas, no es poca cosa lo que se va a jugar acá en Brasil el día 2 de octubre. Y Lula sale despreocupadamente y él crece. Cuando sale, la gente es masiva, la gente lo va a ver. El sábado se hizo un acto acá en San Pablo. Hacía un frío de 8 grados. Un frío de 8 grados para San Pablo. Es como si hiciera negativo en Buenos Aires, porque es una cosa de loco. Acá hay 15 grados y la gente anda con bufanda y gorra, ¿no? Y se llenó de gente en el centro de San Pablo. Y ahora están por desdoblar las campañas. A un lado va a ir Lula y a otros lugares va a hacer campaña el vice, que es Alckmin, que es una persona que está al lado de Lula cobrando un brillo especial y una fuerza especial. O sea que esto de la campaña está recién empezando. Está recién empezando. Todo lo que digan las encuestadoras es, como bien sospecharon ustedes, es tendencioso y hay que medio que desoírlo. ¿Qué va a pasar después si Lula gana? Bueno, esa es otra cuestión. No esperemos un Lula como en el 2002, porque las condiciones en las que va a recibir el país no son, pero para nada, las del 2002. El 2002 veníamos de 8 años de neoliberalismo de Cardoso, pero dentro de ese neoliberalismo había todavía algunas cosas que venían de la Constitución del 88. Entonces, por ejemplo, cuando Lula hace lo que se llama el Bolsa Familia, o algo que es algo parecido como la asignación universal por hijo para la familia, lo toma de un proyecto que había hecho Fernando Henrique Cardoso. Él no tiene que crearlo, él lo lleva a todos los ámbitos y lo hace una política de Estado masiva y saca 54 millones de la pobreza. Pero ahora, todas esos adelantos y esas cosas ya están destruidas. Entonces va a ser un gobierno muy, muy de reconstrucción de la estructura social de Brasil. Y claro, en un contexto geopolítico donde se le va a exigir mucho. Yo creo que Lula es, como estábamos conversando con otras personas, es un gran negociador. Y en el contexto multinacional actual, creo que eso es fundamental, porque no es salir, dejar de Estados Unidos para caer en otro, ¿no? Sino como hacen muchos países, entre ellos estoy pensando en Erdogan, ¿no? El premier de Turquía, que es un maestro, él es un equilibrista, él se saca, o el de Uzbekistán, por ejemplo, que le saca a todo el mundo. Bueno, y en este momento creo que esa es la cuestión. En este momento, como decíamos, no es cuestión de cambiar de amo, sino de dejar de ser perros, ¿no? O sea, y hay mucho poder de negociación que Lula siempre lo ha tenido. No nos olvidemos que Lula ahora tiene el prestigio de gente con la cual él ya tendió puentes, con África, con Irán,
cuando quiso de alguna manera Claro. con China también, ¿no? Con China, o sea, Sí. es una figura clave, es clave. Por eso es que es tan importante y por eso que mucha gente está muy preocupada con su seguridad, ¿no? Sí, Perdón. no, simplemente iba a mencionar esto. Lula, además, con ese plus dramático, ¿no? De haber estado encarcelado en forma absolutamente injusta y espuria, bueno, también le da una pátina de otro orden, ¿no? Entonces, Lula camina por las calles a paso de vencedor, ¿no? Sí, exactamente. Lo convierten en un nuevo Mandela. Simbólicamente eso es impresionante. Y Lula sale sin rencor, sale mucho más fortalecido espiritualmente, se ha pasado todo ese tiempo leyendo, Claro. y ha derrotado a sus enemigos, que era justamente la patria judicial, ¿no? Me quedan, lamentablemente, porque seguiría charlando mucho tiempo más, pero me quedan apenas unos minutos, 2 minutos, como para ir cerrando, Ramiro, y por supuesto agradecerte la predisposición para cerrar el análisis. La pregunta si se quiere y si se puede responder. Yo sé que no te puedo pedir que hagas futurología, pero la gran duda, ¿viste? Siempre es esta, ¿y si hay segunda vuelta? ¿Le alcanza para ganar? Porque viste que Yo creo que muchas le veces el alcanza. temor es, gana en la primera vuelta, pero en segunda se juntan todos los enemigos y te llevan puesto. ¿Le alcanza en una segunda vuelta? Yo creo que le alcanza para ganar en la segunda vuelta, por dos motivos. Primero, porque en la segunda vuelta Bolsonaro no va a poder no ir a los debates y cuando abre la boca pierde. Y segundo, porque Bolsonaro gana por una onda de antipetismo. Y esa ola de antipetismo ha disminuido muchísimo, y ha crecido otra ola, que es la ola del anti-bolsonarismo, muy, pero muy grande, en sectores donde él ganaba, donde sectores de clase media acomodada, clase media alta. Claro que sigue teniendo un 30% firme, pero eso no alcanza porque el índice de rechazo que él tiene supera el 60%. Y el de Lula cada vez cae menos. Entonces, si las condiciones, digamos, de temperatura y humedad continúan las mismas en el clima político, le alcanza. Le alcanza. Y otra cosa que también yo veo que muy poca gente lo ve, es que hay muchos partidos que están abandonando a Bolsonaro a pesar de los $11.000 millones del presupuesto secreto que no le dicen a nadie cómo se distribuye, que son los partidos del centro, por eso le decían la chuchuca del centrón, la muñeca del centrón, que es lo que le da de preventas a estos partidos para ganar apoyo político. Muchos de esos partidos se están pasando para Lula. Entre ellos nada más ni nada menos que el PSD, que el Partido Socialista Democrático, que es poderosísimo, del ex intendente acá de San Pablo, de Kasab, otro turco, perdón. y bueno, y eso es fundamental, porque esa gente normalmente apuesta a ganador. Y bueno, Brasil tenemos 25 partidos, ¿no? O sea que esos partiditos chiquititos juntos suman. Claro, suman. Y los candidatos a gobernadores, que muchos de ellos consiguieron como Doria, por ejemplo, acá en San Pablo, muchos otros consiguieron ser, que los eligieran a causa de asociarse con el bolsonarismo, hoy están despegándose del bolsonarismo porque pierden votos. Entonces, y esto pasa día a día, ¿no? Entonces son las cosas que nos dejan esperanzosos, ¿no? Muy. Para nosotros es fundamental, para la Argentina es fundamental un Brasil fuerte y potente. Y creo que eso lo podemos conseguir solamente a través de Lula. Yo no puedo creer que ya haya pasado el bloque, que tenemos el programa incluso. No, y además el programa, pero ya tenemos que ir cerrando. Le agradecemos a Ramiro, sí, claro. Les agradecemos a todos y a todas quienes han estado mirándonos. Los invitamos cada jueves a las 20 a buscar en el canal de YouTube del Faro Comunicaciones el estreno de Faro Latinoamericano. Y bueno, nada, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Ramiro. Abrazo enorme. Volveremos prontamente a contactarte y a invitarte a participar, porque vamos a seguir muy de cerca toda la campaña previa y la elección en Brasil del 2 de octubre, que, como decía Adriana y como venimos hablando, es fundamental para la región. Abrazo enorme y gracias. Un abrazo, el gusto es mío, un abrazo, hasta la próxima. A todos y a todas, gracias por haber estado ahí.
recuerden, todos los jueves a las 20 horas, Adriana Servín, Gustavo Cano, Faro Latinoamericano, en el canal de El Faro Comunicaciones. Bien. Los esperamos. Las esperamos.